Igual tenemos también el respaldo de Anthony de pronto si me olvido en alguna ocasión. Listo. Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. En la sesión anterior pues habíamos avanzado hasta cierta parte, ¿cierto? Y vamos a continuar con esos puntos. El día de hoy vamos a trabajar comprendiendo lo que son algunas de las transformaciones y además vamos a ver si alcanzamos a codificar una partecita como para recordar algo del lenguaje en el que vamos a trabajar que es Java. ¿Listo? Recuerden que si tienen alguna duda me pueden escribir por el chat o pueden habilitar el micrófono y hablarme directamente. Si estoy con la lupa, ahí sí, porfa, les pido el favor de que me hablen, porque no alcanzo a mirar el chat cuando estoy con la lupa. ¿Listo? Bueno, antes de arrancar, ¿alguien tuvo inconvenientes instalando NetBeans o descargándolo? No, ninguno, profe. Perfecto, listo. Creo que NetBeans la mayoría de ustedes ya lo tenía instalado, ¿cierto? Es importante para que vayamos retomando. Yo creo que ya el día de mañana alcanzamos a dejar nuestra primera actividad, que obviamente va a tener que ver con elementos de graficación. Y pues en esta ocasión vamos a trabajar con NetBeans. ¿Listo? Vamos a programar algo con NetBeans. ¿Listo? En Java. Muy bien. Entonces, muchachos, en su pantalla ustedes pueden observar la presentación, la continuación pues, de la presentación que tenía el día miércoles de la semana anterior. Habíamos llegado hasta este punto, no recuerdo si esta parte ya la explicamos. ¿Me hacen acuerdo, muchachos? ¿Esta partecita ya la vimos o no? Yo creo que adelantamos un poco de esa parte. Listo. Bueno, eh, haciendo pues un recuento rápido también, aquí miramos la forma en la cual se puede pasar, ¿cierto? Un objeto de una representación 3D a un plano de proyección. Les mencionaba en la clase anterior que es muy importante, tener en cuenta que hay dos elementos trascendentales en ese proceso que son el foco o la cámara, ¿sí? Y también la luz, que pues con la proyección de sombras y la ubicación de la cámara se pueden tener los diferentes puntos de vista de los objetos proyectados en los planos de proyección. ¿Listo? Que esa es una de las actividades pues más complejas, que es pasar de representar un objeto 3D en un plano de dos dimensiones. Posterior a ello, pues vamos a mirar unos contextos de visualización. Aquí les he puesto una grafiquita en el cual quiero que notemos que hay unos elementos, bueno, los voy a colocar de color azul, aquí, que son los ejes de coordenadas, ¿cierto? Miren, aquí está uno, acá está el otro y aquí está el otro. Son muy importantes porque esos ejes nos sirven a nosotros para aplicar elementos fundamentales que son las transformaciones y además pues ubicar nuestros objetos y los componentes de nuestros objetos en el espacio. En ese sentido, quiero que notemos en este gráfico que tenemos dos elementos primordiales. Las coordenadas del mundo, es decir, un objeto con las coordenadas en el mundo real y las coordenadas del ojo. En este caso pues sería el ojo hace las veces de cámara. ¿Listo? Son dos sistemas coordenados diferentes. Miren. Acá está el Y del ojito, X del mismo y Z. Y acá está Y del objeto, X del mismo y Z también. ¿Listo? Entonces son dos sistemas diferentes. ¿Por qué razón? Porque cada uno de estos objetos se ubica de manera diferente en el espacio.
este primero, eh, este primer sistema de coordenadas que yo les voy a resaltar acá, que se los voy a colocar de color amarillo, representa la ubicación de la cámara respecto al espacio. Entonces la cámara respecto al espacio tiene una posición. Y esta de acá representa la posición del objeto también respecto al espacio. Y no son los mismos, ¿por qué? Porque yo puedo aplicar diferentes transformaciones en los diferentes elementos. Puede que yo aplique una transformación en las coordenadas del mundo y otra transformación en las coordenadas del objeto. ¿Por qué razón? Porque son diferentes. ¿Listo? ¿Está clara esa partecilla? ¿No tienen dudas? En esencia, aquí lo que quiero que ustedes noten es que cada uno de los elementos es como tiene un sistema de coordenadas diferentes, porque así se aplican las diferentes transformaciones a ese sistema. En ese sentido, en ese orden de ideas, pues tenemos acá, me dicen en el chat que no estoy mostrando pantalla. De pronto, Wilson, no sé si haya o que tú no hayas hecho la selección del rol normal. ¿Me confirman los demás compañeros si observan mi pantalla, por favor? Sí se mira, profe. Sí, se mira, profe. Listo, de pronto Sí Wilson. se mira, profe. Muchas gracias. Wilson, de pronto aquí en la pantalla vea la opción de cambiar diseño y selecciona foco. Si no te aparece ahí, entonces es probable que sean inconvenientes con la velocidad del internet. Entonces, ahí algo que suele resolver el inconveniente es salir y volver a ingresar. Bueno, ahí se fue. Wilson creo que va a hacer la acción. Bueno, seguimos por acá entonces. Les decía que es importante tener en cuenta esos sistemas de coordenadas. ¿Por qué? Porque va a depender, la representación va a depender de esos dos. O de los elementos que intervengan pues en mi animación o en mi representación. Por ejemplo, si yo coloco la cámara enfocado directamente a esta parte de aquí que estoy resaltando en naranja, solamente en el plano miraría esa parte. En este caso, miren que se está representando toda esta zona. Ustedes dicen, profe, pero es que ahí vemos todo el objeto. No, no se alcanza a ver todo el objeto. Miren que la parte del respaldo del objeto, la que está por acá, no la alcanzamos a ver. ¿Por qué razón? Porque la perspectiva que toma la cámara está en esta área de aquí. Debido a, uno, la ubicación de la cámara y dos, la ubicación del objeto. ¿Listo? En ese sentido, pues se toman las coordenadas del objeto más las coordenadas de la cámara para poder conseguir la representación del elemento en 3D en un plano en 2 dimensiones. Esto se ve reflejado en este diagrama que miramos aquí, como en ese diagrama de bloques. Ahí podemos observar nosotros claramente pues, las etapas o la secuencia de operaciones que se van siguiendo para esa representación. Entonces miren, primero se toman las coordenadas del objeto en el mundo real para hacer una transformación del modelo y poder planificar una visualización. Luego se obtienen las coordenadas del ojo o de la cámara para con ellas generar una transformación de proyección, las cuales ya me generan a mí unas coordenadas del plano y se puede ver la transformación en la ventana tal como la vamos a hacer nosotros en Java, por ejemplo. Miren las coordenadas de la ventana. Es decir, nosotros, por ejemplo, si no es lo mismo cuando miramos el tráfico de una calle, cuando estamos en el andén, ¿cierto? Cuando estamos en el andén, ¿qué parte de los carros miramos?
En la del perfil. Exacto, ¿cierto? Las puertas, las ventanas, esa parte. Y si estamos, por ejemplo, en una terraza y observamos el tráfico, ¿qué parte de los carros miramos? La parte superior. Ajá. Miramos el techo, en los de servicio público pues les miramos la placa, ¿cierto? Miramos dependiendo de la cámara, que serían nuestros ojos, y dependiendo de la posición también del objeto. Por ejemplo, si nos paramos en la Panamericana, si estamos en una casa en la Panamericana, en la terraza, cuando el auto viene lejos, observamos la parte frontal, ¿cierto? Pero ya cuando pasa frente a nosotros, observamos la parte superior. Ahí, a pesar de que la cámara no se ha movido o nuestros ojos siguen en la misma ubicación, el objeto sí se movió, por lo tanto las perspectivas cambian. Entonces, para que nosotros tengamos esa imagen mental, se debe procesar tanto la ubicación del objeto como la visualización que obtenemos a través de nuestros ojos, y ahí ya tenemos una imagen en nuestra mente. Eso mismo sucede con los procesos que hacemos nosotros acá. Debemos computar la ubicación de los objetos respecto a la ubicación de la cámara para producir una visualización. Es como cuando ustedes miran un cuadrado así, supongamos que lo están viendo de frente, y al girar un poco se observa que tiene volumen. Entonces ahí ya se puede mirarlo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque cambian las perspectivas. Ahí me salió un poquito chueco. Bueno, hasta ahí pues esa sería la forma como se logra obtener una animación. Pero para obtener esas animaciones necesitamos de algunas transformaciones. Y con las transformaciones que vamos a ver a continuación se construyen todas, absolutamente todas las escenas o todos los elementos. Por ejemplo, la película de Shrek o la de Toy Story o cualquiera de las películas que hemos visto nosotros animadas están hechas en base a estas transformaciones. Y no son tantas, son en esencia tres. Así como habíamos visto que para dibujar cualquier elemento se utilizaba el punto, y con el punto se componían todos los elementos de las animaciones y de los gráficos, también, en este caso con las tres transformaciones, se consigue hacer todo lo que nosotros miramos en una animación. Entonces iniciamos por esta, que dice distancia de traslación, ¿cierto? En esencia, la transformación es una transformación de translación. Y quiero que noten ustedes aquí, voy a colocar por acá un color que sea un poco más visible, este de aquí. Quiero que noten este punto y miren que la flecha nos dice, bueno, este punto ahora está acá. Son dos situaciones diferentes, por aquí voy a hacer una línea punteada. Son dos situaciones diferentes. El barco es el mismo, pero en dos situaciones diferentes. Miren, este punto, por ejemplo, ahora está acá. Está aquí. Este de acá, ahora está acá. Y por último, este de aquí está acá. Estos puntos, miren, en la primera situación estaban aquí, pero posteriormente fueron trasladados a otra ubicación. Si nos imaginamos este barco en un plano X, Y, Z, podemos pensar lo siguiente. Podemos decir, bueno, lo voy a dibujar en rojo. Aquí está mi plano en X, Y, Z, aquí está X, aquí está Y, y acá está Z. Miren que el punto o los puntos están en el mismo plano, ¿cierto? Pero trasladados. En este caso estarían trasladados en el eje X, ¿cierto? La posición es la misma respecto a Z y respecto a Y, pero para X sí se movieron, se trasladaron. ¿Listo? Y en ese caso, como el objeto es uno solo, entonces este punto de aquí hace parte del objeto. Por lo tanto, si yo aplico una transformación a este punto de aquí, todo el objeto se va a ver afectado. ¿Listo? ¿Tienen preguntas?
No, profe. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos la primera de las transformaciones. Por ejemplo, cuando viene, les decía, cuando viene un vehículo, se puede notar que se traslada, ¿cierto? Ahora vamos a mirar eh, cuáles son las otras transformaciones. Nos faltan dos. Vamos con la siguiente entonces. ¿Qué observan en esta imagen, muchachos? ¿Qué pueden notar? La rotación. ¿Será? Una es más Expansión. grande que la otra. Eso, que la una es más Ah, grande eso. que la otra. Otra persona decía expansión, ¿cierto? Y miren, ojo ahí. Al parecer, por ejemplo, este punto de aquí, al parecer cambió de posición, ¿cierto? Miren, la punta de la hoja ahora está en otro lugar. Esta otra punta de esta hoja ahora está en otro lugar. Parecería ser una transformación de translación, ¿cierto? Pero miremos los otros puntos. Este punto de aquí está en el mismo lugar, ¿no? En las dos situaciones está en el mismo lugar. El punto de la imagen, ¿eso qué quiere decir? Que la imagen no se movió, pero si observamos un poco mejor podemos mirar que la imagen se hizo más grande, se escaló, cambió de dimensiones, ¿listo? Entonces ahí tenemos la segunda transformación, la transformación de escalamiento. Es decir, que nosotros tomamos el mismo elemento y podemos escalarlo. Podemos modificar sus dimensiones. Modificar sus dimensiones no solamente quiere decir que es positivo, es decir, que lo hacemos más grande, sino que también podemos reducirlo en el sentido negativo. Es decir, podemos pasar de aquí hacia acá, es decir, de aquí hacia acá, o también podemos pasar de aquí hacia acá. ¿Listo? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. listo, perfecto. Y vamos con entonces la tercera transformación. ¿Cuál creen ustedes que es la tercera transformación? Rotación. Exactamente. Miren que esos dos elementos, hay dos transformaciones que nosotros las vivimos en nuestro planeta Tierra. La rotación y la translación. Esos son los dos movimientos básicos o los dos movimientos que tiene el planeta Tierra, ¿cierto? Translación y rotación. ¿Cuándo es la translación? ¿O qué es la translación del planeta Tierra? La vuelta que le da al Sol. Ujú. Es cuando el planeta Tierra se va trasladando alrededor del Sol. Y la rotación, Cuando gira en sí misma. ahí dijiste una palabra clave, cuando gira en sí misma. Pero esa afirmación puede ser un poco mejor construida, ¿cierto? Ya nosotros nos decían, bueno, el planeta Tierra gira sobre su propio eje, ¿cierto? Entonces, tenemos un elemento muy importante, algo que mencionamos ahí muy importante, que es el eje de rotación. En este caso, ¿cuál creen? En el caso que está en pantalla, ese no recuerdo cómo se llama este cosito. ¿Alguien se acuerda? Bueno, en este caso lo voy a llamar la roseta, no me acuerdo bien si se llama así, aunque tiene un nombre adecuado. ¿Dónde estaría el eje? Nosotros sabemos que este elemento rota así, ¿cierto? A ver, no. Así rotaría porque el viento llena estas camaritas y el objeto inicia a rotar. Pero ¿cuál sería su eje de rotación? ¿O dónde lo encontraríamos? ¿Será este de aquí? ¿Será este de aquí? ¿O será este de aquí? Si lo miramos así.
X, Y o Z. ¿Cuál sería el eje de rotación? Y. Efectivamente. Y sería el eje de rotación porque la puntillita suele ubicarse aquí y pues el asta viene por acá. Entonces, este elemento rota respecto a un eje. Y esta parte me sirve o la utilizo mucho para conectar ahí esos tres elementos, esas tres transformaciones en los tres ejes, en los tres sistemas de coordenadas. Es decir, y ojo aquí, yo puedo rotar este elemento en el eje Y, o puedo rotar este elemento en el eje X, o también puedo rotarlo en el eje Z. Por ejemplo, la Tierra, aquí está nuestro planeta, ¿cierto? Bueno, está con sus meridianos y con sus paralelos. Ahí dibujé los paralelos, dibujamos los meridianos, algo así, ¿cierto? Y nuestra Tierra gira en este eje, que si suponemos, pues lo bautizamos perdón, este sería el eje Z. Bueno, aquí voy a hacer el chulito. Sería el eje Z, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la Tierra rotase en este eje de aquí también? El polo norte pasaría a ser el polo sur, el polo norte, bueno. Se colocaría la Tierra de cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la rotación se realizaría en otro eje. Y eso puede suceder, no, obviamente no en el universo, sino hablando de las transformaciones que aplicamos en los elementos. Puede que nosotros apliquemos una transformación en diferentes ejes a la vez o en uno solo. Es decir, como les mencionaba, que hagamos rotación en X solamente o rotación en Y solamente o rotación en Z solamente. O que hagamos rotación en Z y en Y. O que hagamos rotación en Y y en X. O que hagamos en Z y en X. O que hagamos las rotaciones que nosotros requiramos en cualquiera de esos ejes. Y así como las rotaciones las podemos hacer en cualquiera de esos ejes, las otras transformaciones también las podemos hacer en cualquiera de los ejes. Mira, vamos por ejemplo, la transformación de traslación en cualquiera de los ejes también. Y esta de aquí, que puede ser una de las más raras en cuanto a la comprensión de los escalamientos en los ejes, porque nosotros lo miramos como un zoom, ¿cierto? Entonces, el escalamiento también puede ser en cualquiera de los ejes. Si bien ahí observamos una imagen en dos dimensiones, recuerden que nosotros vamos a trabajar con modelos en tres dimensiones. Por lo tanto, vamos a aplicar transformaciones en las tres dimensiones. Y con esas tres transformaciones se hace todo, muchachos. Se hacen todos los elementos o todas las animaciones que nosotros tengamos en mente. Al igual que con un punto, se hacen todos los gráficos que nosotros necesitemos. Un ejemplo, vamos a mirar entonces cómo se puede asimilar esto. ¿Ustedes jugaron con los trompitos de madera o juegan aún con los trompos de madera que se les enrolla una cuerdita y luego se los lanza y quedan girando? Sí, Oh, claro, profe. Clásico. Sí, profe. Eso. Ese es un clásico, en efecto. Y también, en mi caso, es un clásico ejemplo. Entonces pensemos, a ver, ¿qué transformaciones creen que que haya lugar en el trompo? Es un elemento de la vida real, en tres dimensiones. ¿Qué transformaciones han visto o consideran que se producen cuando jugamos con el trompo? Primero rotación, pues ahí, lógicamente. Eso, Traslación también. exactamente. Dos transformaciones que son muy evidentes. Rotación, obviamente, el trompo está rotando. Y la translación. ¿Por qué translación? Que uno lo lanza, ¿no? El trompito ahí y él también se mueve de un lado a otro, no quedan solo en un solo sitio. Ajá, muy bien. A pesar de que él rota sobre su mismo eje, no queda en un solo sitio. Entonces se traslada en diferentes direcciones. Ahora bien, ya identificamos las transformaciones, ¿cierto? Ahora sabemos que hay transformación de rotación y transformación de translación.
Para la transformación de rotación, ¿será que se produce en un solo eje o en dos ejes o en tres ejes? En uno. En uno. Ya, ¿alguien más? Como profe, no le escuché muy bien la pregunta, se me cortó un poco. Ya. Estamos hablando en este momento de la transformación de rotación que sufre el trompito. Entonces, la pregunta es, ¿esa transformación de rotación el trompo la sufre en un eje, en dos ejes o en tres ejes? O en ninguno. Por ahí tenemos la opinión de un compañero que dice que solamente en un eje. ¿Alguien piensa diferente o piensa igual? Yo, yo diría que dos ejes, o tal vez en los tres ejes. Ya. ¿Alguien más? Yo diría que en uno, profe. Ajá, muy bien. Yo digo que en tres. Muy También bien. digo lo mismo. En tres ejes se tiene que mover. Listo. Tenemos opiniones divididas, que Yo justamente eso. pienso que en un eje, igual que en el ejemplo de anterior de la esperita esa, Del planeta Tierra. Yo también pienso que en un eje. Muy bien. Claro, Listo. profe, yo también diría que en un solo eje, pero si se tiene en cuenta que solamente está haciendo ese giro, ¿no? Porque si solo hacemos lo de rotación, estamos hablando. Porque si haríamos de traslación, pues allí sí habrían otros ejes. Pero como es de rotación, sí solo sería sobre un solo eje, está girando. Bien, te alcanzo a escuchar, pero muy bajito. De pronto, si puedes ajustar un poquito el micrófono, sería magnífico. Pero sí te alcancé a escuchar. En efecto, estamos en este momento solamente hablando de rotación. Y tenemos opiniones divididas, ¿cierto? Hay algunos compañeros que dicen, bueno, en un eje, algunos otros que dicen en los tres ejes. Listo, ahorita hacemos un análisis de esa parte. Ahora pensemos en la traslación. La traslación será que se produce en un solo eje, o en dos ejes, o en tres ejes, o en ninguno. No, no, ahí sí, sí. Pensé que era todo el movimiento del trompo. Sí, si es la traslación, es dos ejes, a mi parecer. La traslación en dos ejes. ¿Ya? ¿Qué opinan los demás? ¿No opinan? Bueno. Vamos a mirar entonces qué es lo que sucede. Yo voy a proyectar en este momento la cámara de mi celular para hacer una pequeña demostración a ver de cómo podemos asimilar esas transformaciones en el mundo real. Aquí voy a iniciarla. Vamos a ver. Bueno, ahí está arrancando. Listo. Vamos a mirar entonces. Yo les voy a hacer una proyección por acá de mi escritorio y les voy a mostrar una figurita. Bueno, ahí la alcanzan a observar, ¿cierto? Voy a rotar esto por acá. Vamos a ver dónde es que se la gira. Bueno, ahí observan mi cámara, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Ok. Esperen un momento. Aquí en pantalla completa. No me es cómo gira esta parte. Listo. Bueno. Ahí van a observar una pila, ¿cierto? Una pilita yo tengo aquí en mi monitor. Si yo tomo esta pila, ¿cierto? Así como ustedes la miran en pantalla, y la inicio a girar así, en este sentido,
ahí, miren que ya da vueltas en un solo eje, ¿cierto? Que sería el eje vertical. Pero si yo hago ahora esto, así, miren que sigue girando en un solo eje. El eje que está respecto aquí, respecto al centro, a esta parte de aquí. Y si ahora la giro así, estaría girando en otro eje. Vuelvo a hacerlo nuevamente. La giro así, ahí está en un eje. Ahora la giro así, miren ahí, está girando en otro eje. Y si la giro ahora sí, giraría en otro eje. En ese sentido, y teniendo en cuenta esa pequeña ilustración, ¿en cuántos ejes rota el trompo? ¿En cuántos rotaría? ¿Será que el trompo hace esto? ¿O será que el trompo hace esto? Perdón, ahí se me salió de la cámara. En uno. Exacto, En un solo eje. en un solo eje, porque el trompo viene así y gira sobre su punta, ¿cierto? En un solo eje. Entonces, bueno, ahí ya sabemos que viene en un solo eje. Ahora sí, miremos nuevamente acá e imaginemos. Cuando yo muevo o hago una traslación en un eje, miren que ahí, por ejemplo, ahí se movió en un solo eje, que podría ser el eje X. Nuevamente en el eje X, nuevamente en el eje X. Si yo ahora me ubico así y lo hago así, entonces ahí se mueve en un solo eje también, en el eje Y, en el eje Z, supongamos que es este. Y si lo muevo así, entonces ahí se mueve en el otro eje, ahí sí sería el eje Y. Ahora bien, teniendo en cuenta esa consideración, ¿en cuántos ejes se mueve el trompo? ¿En uno? ¿Será en uno? El trompo se movería en 3 ejes, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando lo lanzamos inicia a caer, ¿cierto? Luego, ya en el suelo, puede que coja hacia la izquierda, hacia la derecha, o hacia adelante y hacia atrás. Entonces ahí se estaría moviendo en los 3 ejes. Rota en uno solo y se traslada en los 3 ejes probablemente. Aunque bueno, pues ahí estamos hablando de un caso muy imaginario, porque puede que si lanzamos mal el trompo, pues también se produzca otra rotación, ¿cierto? Estamos en un caso eh, muy típico. ¿Sí está clara esa parte, muchachos? ¿Será que se produce escalamiento? En el caso del trompo, ¿será que se produce escalamiento? Dependería No. desde donde estemos observando. Muy buena observación. Dependería de dónde estemos observando. Vamos a analizar. Recuerden, el escalamiento es el cambio de las dimensiones de el elemento. Pensemos en esto. Imagínense que usted está en su cuarto, ¿cierto? Y está mirando la televisión. Resulta que eh, usted puso pause para mirar en detalle algo. Y se levantó de la cama y se acercó mucho al televisor para poder mirar esa imagen en ese punto detalladamente. Usted inicialmente estaba en la cama, miró el televisor y no alcanzaba a mirar bien, supongamos, un cartel en la televisión. ¿Por qué? Porque estaba demasiado lejos. Y el cartel pues se lo miraba muy pequeño. Luego usted ¿qué hizo? Se levantó de la cama, acercó sus ojos al televisor y ahora sí, ya puede mirar el cartel. Ya lo mira más grande. ¿Será que hubo escalamiento ahí? ¿Qué opinan?
¿Será que hubo escalamiento en esa situación? Recuerden el escalamiento lo que es. Cambian las dimensiones del elemento, ¿no? Bien sea. Yo creo que no habría, profe, Ajá, porque nosotros estaríamos, digamos, cambiando el ángulo de vista, pero no el tamaño, como quien dice, de la figura o de lo que estemos mirando. excelente. Precisamente, eso es lo que sucede. Aparentemente nosotros miramos más grandes los elementos, pero en realidad lo que sucedió es que cambiamos la cámara. Nuestra cámara se acercó más al objeto, por lo tanto lo miramos más con mayor tamaño. Pero el objeto no cambió su tamaño. Sucedería escalamiento cuando, si nosotros estamos en la cama, ¿cierto? Y apretamos un botón que haga que la pantalla crezca. La pantalla que supongamos de 20 pulgadas, ahora es de 49 pulgadas. Ahí sí sufriría escalamiento porque el elemento cambió sus dimensiones. Si no, no se produce el escalamiento. Lo que se produce es una translación. En ese caso, y miren que ahí viene nuevamente a comprenderse el concepto de los diferentes sistemas de coordenadas de los objetos. En ese caso se mueve la cámara, ¿cierto? Porque nuestros ojos se acercaron al objeto para verlo con mayor detalle. El objeto se quedó quietico, entonces la cámara se movió y cambió la perspectiva. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen preguntas de esta parte, muchachos? ¿O todo claro como el agua? Parece que todo está claro. Aparentemente sí. Muy bien. Como les decía hace un momento, nosotros vamos a utilizar estas tres transformaciones con el fin de lograr las diferentes acciones y de completar los diferentes elementos dentro de nuestra actividad. Por ejemplo, si por allá yo les dejo una tarea de simular el sistema solar, van a aplicar estas transformaciones. Quizás de escalamiento para hacer el, el modelo, quizás algunas otras de rotación para representar la rotación de los planetas sobre su mismo eje, y también la de traslación, ¿cierto? Entonces, y el planeta Tierra tiene pues dos de esas transformaciones para que de pronto si en algún momento usted llega a olvidarse va a decir, ah bueno, dos tengo ganadas, que es el planeta Tierra. Y ahora si el planeta Tierra creciera y decreciera, pues vamos a tener la tercera transformación. ¿Listo? Hemos abordado entonces la primera parte de esta sesión o de esta unidad conceptual que hace referencia a los elementos básicos para construir los gráficos. ¿Cuáles eran las primitivas de dibujo? Punto y la línea. El punto, la línea, con la línea se conformaban los cuadrados, los pentágonos, ¿cierto? Los diferentes polígonos. Y con cada combinatoria de polígonos, pues podíamos hacer un conjunto de figuras, que por ahí mirábamos que con la esfera, perdón, que con la circunferencia podíamos generar una esfera y entre más lados, pues más redondito, por decirlo así, nos quedaba el elemento. Más cercanos a la circunferencia éramos. Esas eran las primitivas de dibujo. Y ahora tenemos las transformaciones básicas, que son tres. ¿Cuáles eran esas tres? Expansión, rotación y traslación. Ajá. Translación, rotación, expansión, no, escalamiento. Hay pues una diferencia, ¿no? Entre expansión, quiere decir que se expande, que crece de alguna forma. El escalamiento sí puede ser que sea más grande o también que se reduzca. ¿Listo? Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Listo, tenemos los conceptos para iniciar a trabajar, entonces vamos a hacer unos ejercicios muy rápidos con NetBeans.
¿Listo? Yo voy a abrir mi NetBeans por acá. Ustedes pues si quieren irlos haciendo en este momento también conmigo, pues lo van desarrollando y si en algún punto tienen alguna duda, pues también me preguntan. Ustedes sí han trabajado en Java, ¿cierto? ¿O nunca lo han tocado? No, Sí hemos trabajado, profe. Escuchas. Por ahí escuché uno. ¿En qué lenguajes has trabajado tú de pronto? pues la mayor parte en C. En C++, pues sí he trabajado Java, pero muy poco. Entendido. Listo. Igual el trabajo, muy bien, muy buena anotación. El trabajo que vamos a hacer va a ser de implementación. Recuerden por ahí que yo les decía, ¿no? Que vamos a tener eh, una, un ejercicio en el cual vamos a trabajar con Java y sus gráficas nativas y también vamos a implementar la biblioteca de OpenGL en Java. Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer. No quiere decir que durante el curso pues nos vayamos a dedicar solamente a programar. También vamos a utilizar otras herramientas. En este caso, pues la programación que vamos a hacer en Java es muy sencilla. De igual forma, yo en la mayoría de los casos les voy a hacer el ejemplo, que el ejemplo va a ser la base para la actividad. Pues vamos a hacer un recuento rápido para ubicarnos en algunos conceptos tanto de Java como de la programación orientada a objetos, que es el paradigma con el cual está o al cual está orientado Java. Y posteriormente vamos a revisar algunos elementos y propiamente de la biblioteca gráfica de Java, que es Swing, una de las bibliotecas pues, gráficas propias de Java. En ese sentido, pues, bueno, por acá yo voy a colocarles la lupa, para que podamos visualizar un poquito mejor mi IDE. Yo voy a trabajar con NetBeans, igual si usted se siente más cómodo trabajando en otro IDE de Java, pues puede hacerlo sin problema. Sin embargo, pues yo aquí en clase lo voy a desarrollar utilizando NetBeans. Y voy a crear un ejemplo. El primer ejemplo, un proyecto de ejemplo, en este caso, pues como les decía, en NetBeans. Para ello, vamos a ir arriba a la parte de File. Y aquí directamente está New Project. Si lo tenemos en inglés, pues si está en español debería aparecer nuevo proyecto o algo similar. También está en español. No recuerdo si la versión que les dejé estaba en inglés o en español o si les permitía escoger. Pero bueno, si está en inglés, de paso practican ese segundo idioma. Ustedes ya deben, si es que ya no presentaron el examen, ya deben estar próximos a presentar. Listo. Hago clic en New Project. Y nosotros vamos a trabajar con Java, el Standard Edition, que es este de aquí, Java, y con los Java Applications de Standard Edition también. Seleccionamos entonces ahí, que usualmente viene por defecto seleccionar esa parte y vamos a seguir. Luego pues vamos a darle un ejemplo, un nombre a nuestra aplicación. Cosa importante, el nombre del proyecto siempre debe iniciar con mayúscula, puesto que cuando se crea nuestra primera clase, es decir, cuando creamos el proyecto, también el proyecto nos implementa la clase principal. Y como ustedes bien recuerdan de sus clases de programación orientada a objetos, toda clase o todo nombre de clase debe estar con mayúsculas la inicial. Por lo tanto, si no colocamos con mayúscula la primera letra, vamos a tener de la misma forma la primera clase de nuestro proyecto. Y eso es algo que yo lo tengo muy en cuenta. Eso sí lo suelo calificar tanto. Respetar pues las normas de programación como la indentación, el orden en el código. También lo suelo tener muy en cuenta. Igual no se preocupen que en NetBeans lo ordena solito. Prácticamente solito, digámoslo así, puesto que sí es necesario que nosotros ejecutemos una, una clave de acceso, digamos una combinación de teclas para que él lo haga de manera automática. Entonces, bueno, pues aquí le voy a colocar
ejemplo 1. Y voy a seleccionar dónde lo voy a guardar. Bueno, en este caso pues yo voy a ir a documentos, lo voy a guardar aquí voy a crear una nueva carpetica que se va a llamar ejemplos, software gráfico y piadas. Listo, ahí dentro voy a seleccionar que ahí voy a guardar mi proyecto. Entonces aquí me dice Project Location, voy a guardarlo en documentos, ejemplo, software gráfico y piadas. Y dentro se va a crear un folder que se va a llamar ejemplo 1, puesto que así nombré a mi proyecto. Ojo con la mayúscula. Se va a crear la llave, la clase principal y miren que dice, bueno, lo voy a crear en este paquete y este es el nombre. ¿Por qué? Porque yo ya le coloqué aquí. Si de pronto somos un poquito tercos, pues y decimos, bueno, yo lo quiero aquí con minúscula, ejemplo, y acá me lo carga con minúscula también, aquí puedo cambiarlo, pues lo puedo colocar en mayúscula. Pero yo prefiero siempre manejarlo con mayúscula desde el proyecto. Listo. Finalizo. Y el IDE me va a mostrar mi proyecto ahí. Listo. Ahí está. Tengo entonces mi primer ejemplo de un programa en Java, en este caso sobre el IDE NetBeans. Ahora bien, exploremos un poquito. Miren, por acá me dice proyecto, ejemplo 1, me muestra la tacita de café de Java. Y por acá abro y me muestra dos carpetas. La primera carpeta que se llama Libraries, que por ahora, miren, está JDK 1.8. Luego vamos a ver que por aquí puede que se ubique OpenGL cuando ya lo implementemos. También tenemos por acá source packages, que serían los paquetes del código fuente. Abrimos y tenemos un paquetico más que dice ejemplo. Y ahí en ejemplo tenemos una clase que se llama ejemplo 1 y tiene un símbolo verdecito, esa clase. ¿Qué indica ese símbolo verde? Ese play de color verde. Que es un ejecutable compilado. Algo por el estilo. ¿Alguien más? Que donde se encuentra ubicado el main. Ajá, exactamente, que es donde se encuentra ubicado el main. ¿Alguien más? ¿No? Esa sería la clase principal, ¿no? Eso, esa es. Esa es la definición de por qué está ese play ahí en ese archivito. Esta es una clase y al tener el símbolo play en verde ahí me quiere decir que esa es la clase principal. ¿Y por qué es la clase principal? Porque en esta clase está el método main. ¿Listo? ¿Y por qué está el método main? ¿Y qué hace ese método main? ¿Qué tiene que ver el método main con que sea la clase principal? Que es el primer método que lee el compilador. En efecto, es el primer método que se ejecuta cuando el programa inicia. Entonces, cuando nosotros ejecutemos este programa, el primer método que va a invocarse es este de aquí, public static void main string args. ¿Listo? Muy bien. Sí veo que aún recuerdan cosas de la programación orientada a objetos y que recuerdan cosas también de Java. En este caso, pues vamos a hacer el programa más facilito del mundo y el típico, que es un hola mundo. ¿Cómo puedo hacer para que me salga un mensaje por consola? Ahí es con system.out.println y el mensaje, entre Ajá, comillas. eso. Y aquí vamos de pronto a explorar unas herramientas que tiene el IDE. Por ejemplo, si yo escribo south, ahí miren, eso no existe, pero si le digo control espacio, me va a entender que es un system.out.println. Ahí lo selecciono, vuelvo a hacer la operación, miren, south, con control espacio, me va dando opciones el IDE. En este caso, me da una sola opción que representa el system.out.println. La voy a seleccionar y me deja disponible las comillas para colocar mi hola mundo.
Listo, y lo compilamos. Muy bien, y ahí el hola mundo funcionó perfectamente. Dice, hola mundo, build successful, quiere decir que se construyó o se compiló bien el programa y ya finalizó. ¿Cómo sabemos que ya finalizó? Porque este icono de stop ya está deshabilitado, ya no podemos detener algo que ya está detenido. Esta parte creo que la recuerdan todos, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda? De pronto es complejo de comprender. Bueno, al parecer no hay duda. Vamos entonces a interactuar un poquito más con la estructura del proyecto. Vamos a crear otra clase. Para ello selecciono el paquete donde quiero crear la clase. Hago clic derecho y le digo nueva clase. New Java Class. Selecciono ahí y debo darle el nombre a la clase. En este caso, démosle por ejemplo el nombre, carro, digamos. Ese va a ser el nombre de mi clase. Y ojo que debe ir con mayúscula la primera. Por acá simplemente finalizo. Y ahí está creada mi clase. Me dice en qué paquete está ubicado y por aquí me dice la clase carro. Hay algo que siempre se debe crear o debe existir en una clase. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué es ese ¿Cuáles elemento? serán los constructores, esos elementos? Ajá. El constructor es lo primero o lo esencial en la clase. Que pues Java implementa un constructor por defecto, pero nosotros podemos requerir de constructores diferentes. Por lo tanto, podemos codificar nuestros constructores. El constructor es un método, ¿listo? Pero es un método especial, que lo que me ayuda a mí es para darle forma al objeto que es resultado de instanciar esa clase. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir como constructor, lo debo definir como público. Bueno, puedo definirlo con visibilidad diferente, pero que no tendría un sentido. Y no le especifico un valor de retorno, un tipo de retorno. Solamente le digo el nombre de la clase. Listo. Ahí está construido mi constructor. Valga la redundancia. ¿Qué más puedo tener en una clase? Puedo tener atributos. ¿Cómo defino los atributos? Pues primero coloco el tipo de datos, ¿cierto? Por ejemplo, un entero, digamos modelo, en minúsculas, perdón, modelo. ¿Qué otro atributo? Placa, perdón, aquí, string, placa. ¿Qué otro atributo? Char, digamos, char, tipo, para ver si es mecánico o automático. No sé, cilindraje, flotante, float, cilindraje, etcétera. Tantos atributos como quiera. Y por ejemplo, el IDE NetBeans me va a permitir a mí generar también estos constructores. Yo puedo hacer ahí control espacio y miren que ya me da una sugerencia que dice generar constructor car y me toma todos los atributos y si selecciono este por ejemplo, ahí ya tengo un constructor para todos los atributos de la clase. ¿Listo? Y aquí miren que este se llama modelo y este también se llama modelo. Este se llama placa y este también se llama placa. Pero estos de aquí son parámetros. ¿Y por qué razón no se confunde entre el parámetro o la variable? Muchachos, ¿por qué razón no se confunde entre el parámetro y el atributo de la clase? Por la palabra this. Exactamente. Porque this me ayuda a mí a distinguir el contexto de las variables. Miren que yo aquí tengo una variable modelo
y acá tengo también una variable modelo. Ojo a lo que hace el IDE. Miren lo que hace NetBeans. Si yo hago doble clic y selecciono esta palabra, me resalta todas las ocurrencias de la variable. Está aquí y está acá, pero acá también hay modelo, aquí también hay modelo. Pero no la resalta, ¿por qué? Porque son variables diferentes. Pertenecen a contextos diferentes. Si yo hago doble clic sobre esta de aquí, ahí sí dice, miren, esta y esta. Pero estas dos ya no se resaltan. Por lo mismo, porque esta y esta son la misma variable, mientras que esta y esta son otra variable. Entonces ahí también podemos distinguir esa asignación. Si yo la dejase ahí, si la hiciéramos así, miren que me marca que estas son las mismas. Y de una vez me muestra un warning que me dice la asignación o el valor de asignación nunca es usado. Es decir, no estoy haciendo nada aquí. Pero por eso se le antepone el this para decirle, bueno, esta es una variable del contexto de esta clase. Esta de aquí es de esta clase, un atributo de esta clase. Acá sería un atributo o una variable del método. Muy bien. Entonces ahí miren que podemos tener diferencias en el contexto. Yo puedo definir otra variable aquí, por ejemplo, supongamos un booleano. Boolean baño. Y aquí dentro de este método también puedo definir un boolean baño. Así. Boolean baño. Y no se va a confundir, ¿por qué? Porque el contexto de esta variable es este método. Solamente existe dentro de este método, mientras que el contexto de esta variable es toda la clase. Existe en toda la clase, por lo tanto, no hay chance a confusión, porque son variables diferentes en contextos diferentes. Que obviamente este contexto al que pertenece van contiene el contexto al que pertenece carro, pero igual son de contextos diferentes. No es lo mismo que, por ejemplo, en mi caso, que digan Jorge aquí en mi casa, que sabré que se están refiriendo a mí, a que digan Jorge en algún sitio público donde puede que haya más de un Jorge. ¿Listo? Son contextos diferentes. Muy bien. Hay algo más que también es interesante en esta parte de aquí, y es que miren que yo tengo dos constructores, ¿cierto? Este public no le especifico retorno y este public también no le especifico retorno, pero se llaman igual. ¿Y por qué por qué no me genera ningún error si se llaman igual? ¿Cómo él sabe elegir? Eso no es porque aplica el concepto de polimorfismo Exactamente. y pues el uno tiene parámetros y el otro no. Ahí está la diferencia. Muy bien, muy bien. Si he entendido bien, estudié ahorita esa programación. En efecto, se produce un polimorfismo, y en este caso el polimorfismo se produce por sobrecarga de parámetros, puesto que, a pesar de que se llamen igual, ¿sí?, tienen parámetros diferentes. Entonces ahí el compilador no se va a confundir entre cuál y cuál. Si me mandan, obviamente, si me piden el constructor sin parámetros, pues él va a saber qué es este. Si me piden el constructor con parámetros, va a saber qué es este. Si yo defino dos veces este, por ejemplo, ahí sí me marca un error, porque ahí no sabe distinguirlos. Sin embargo, si yo coloco int a, miren que ahí ya cambia. Y tengo tres constructores iguales. Si yo dejo este int a y lo duplico y ahora acá le coloco int b, miren que también me marca error. ¿Por qué creen que me marca error ahí? Si aparentemente son diferentes. Porque reciben el mismo tipo de parámetro. No importaría pues ahí el nombre. Exactamente. Porque él evalúa el nombre, la cantidad de parámetros y el tipo de datos de los parámetros. En este caso, miren que a pesar de que se llamen diferentes, son del mismo tipo. Pero si yo le cambio aquí float, ahí ya no me va a producir ningún error. Puedo duplicar este y dejar listo float, y ahora sí acá int c. Y se vuelve a producir lo de sobrecarga de parámetros. ¿Listo?
Miren que tengo ahí 4 constructores. Y ahora, ¿cómo utilizo esta clase que creé acá? Vamos al main. Vamos aquí al main y le vamos a decir, bueno, vamos a instanciar un objeto. ¿Se acuerdan de la palabra instanciar? ¿A qué hacía referencia esa palabrita instanciar? Como a crear el objeto pues de la clase. Ajá. Ahí teníamos entonces el proceso, ese es el resumen de la programación orientada a objetos, ¿no? Al decir voy a instanciar un objeto, se sabe que debo utilizar la clase, entonces la clase carro. Debo definir un nombre para el objeto, mi carro, y voy a separar memoria. Para separar memoria lo hago con new e invoco al constructor. Entonces voy a invocar a carro, el constructor carro. Y acuérdense ahí, cuando le decimos new, no se invoca cualquier método, se invoca el método constructor. Y aquí podemos seleccionar, podemos seleccionar cuál es el método con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, yo voy a utilizar este de aquí. Entonces me dice, bueno, primero debe decirme el modelo, debe decirle 2004. Luego la placa, digámosle ABC123. Luego el tipo, entonces digámosle M de manual. Y por último me dice un cilindraje, digámosle 1400, 1.4. Listo. Ahí me genera un error y es en el flotante, miren. ¿Por qué? Porque ahí no me entiende que es un flotante. Y no es por la coma ni nada de eso, sino que porque debo colocarle un identificador de flotante, que en este caso es la F. O también puedo hacer un casting explícito, float. Ahí. Y ahí también me comprende. Si no lo coloco, pues él dice que 1.4, ¿qué es 1.4? No sé lo que es 1.4. Me marca el error. Y aquí dice, el error dice, tipos de datos incompatibles. Se pierde precisión. ¿Por qué? Porque dice 1.4 es interpretado como doble o como double y usted necesita un flotante. Para eso pues se hace una especificación del tipo de datos que puede ser con esta F, que quiere decir que esto es un flotante. Y listo, y ahí tengo mi objeto, compilo, mi programa funciona y en este caso pues no me muestra nada porque no he hecho nada más que instanciar un objeto. Tenemos, miren, dos partes importantes de las clases. Tenemos los atributos, el método constructor y ¿qué otra cosa nos falta? ¿Qué más falta? Que es esencial también en las clases. Los consultores y modificadores, los métodos esos. Ah, bueno, sí, esos son también algunos esenciales. Sí, que son los getters y setters, son también conocidos, ¿no? Entonces, miren, aquí están get, todos los get y también los setters. Voy a colocar pues aquí simplemente como ejemplo estos dos. Getters y setters, que también me los puede generar, miren. Listo, tenemos los métodos para acceder y para modificar, los modificadores y los consultores. ¿Qué más podemos tener en una clase? Los otros métodos de desarrollo. Los demás métodos también los podemos tener en la clase, porque las clases se componen justamente de eso, atributos y métodos. Hay unos métodos que son esenciales, como lo es el método constructor y los getters y los setters. Y también están los métodos propios de la clase. Por ejemplo, aquí el carro, vamos a hacer un método que sea public void arrancar. Listo. Luego vamos a recibir parámetros. Y aquí digamos que vamos a sacar un system.out.println y vamos a decir run. Listo. Simulando pues que el carro está arrancando. Ahora bien, aquí viene una de las herramientas que van a utilizar muchos de ustedes cuando estén codificando, porque si no el profesor les baja por el orden en el código. Y es utilizar el shortcut Alt-Shift-F. Utilizando Alt-Shift-F, miren que por ejemplo si yo tengo todo identado acá a la izquierda,
Pongamos que tenemos todo así. Si yo le digo Alt, Shift, F, él solito me organiza el código. Independientemente de cómo esté, él ya va comprendiendo las jerarquías y me lo organiza. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos el método y ojo aquí. ¿Qué quiere decir esta palabra void? ¿Y por qué está ubicada ahí? ¿Qué se debe ubicar en esa sección? Que no retorna ningún tipo de dato. Ujú. Esa palabra reservada void me da a entender que ese método no retorna nada, que no tiene un retorno específico. Y ahí donde va esa palabrita, donde está ubicada ahorita esa palabra, nosotros debemos ubicar el tipo de datos de retorno de la función o método. Bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre función y método. En este caso, pues digamos de la función. Entonces aquí dice void, no va a retornar nada, listo, vamos a arrancar entonces. Hagamos que el carrito arranque. Entonces decimos mi carro, punto, arrancar. Listo. Ejecutamos. Y listo, arrancó el carro y finalizó el programa. Vamos a hacer otra cosa entonces. Vamos a decirle public string mostrar datos. Y aquí pues en mostrar datos vamos a concatenar, por ejemplo, return, y concatenemos modelo espacio placa, placa espacio modelo espacio placa tipo espacio cilindraje. Listo. Y vamos a mirar acá entonces. Entonces le digo mi carro punto mostrar datos. Listo. Compilo. Miren, en este caso solamente me dice run. No me muestra los datos. ¿Por qué creen que no me muestra los datos? ¿O por qué sucedió eso? Porque en el método, en la clase principal, solo le está diciendo que le retorne, más no le ha dado la instrucción para que los muestre. Exactamente, eso es. Porque miren, aquí le digo mostrar datos. Sin embargo, mostrar datos lo que hace es retornarme nomás. Me retorna un string. Entonces nosotros debemos tomar ese string y mostrarlo. Pero me quiero aquí, ¿dónde está? Ingresando de llamada. Listo. Entonces tengo que tomar ese string y mostrarlo. Lo que es lo mismo sería decir system.out.println y ahí decirle mostrar datos. Ahí. Listo. Aquí nos dice not find symbol, mostrar datos. Ahí. Listo. Ahora sí, volvemos a compilar. Ahora sí, miren. Run, arranca el carro. 2004 ABC 123 manual y es de cilindraje 1.4. Listo, ahí tenemos entonces un programa sencillo en el cual aplicamos prácticamente todos los conceptos de la programación orientada a objetos. O bueno, todos no, la mayoría de los conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Sí se acuerdan de esto, muchachos, o ya estaban olvidados? Pues ya se va recordando poco a poco. Muy bien. Sí, claro, ustedes ya están en décimo, como desde sexto casi que se suelta ya el Java. Bueno, alguien más que haya recordado, o si se acuerdan, o dicen no, profe, eso definitivamente no, o de pronto el compañero que estaba trabajando en C, como mira el Java, difícil o no tan complejo. Más fácil que C.
C es bastante enredadizo y el Java le ahorra muchas cosas. Sí, es más fácil. Pues dentro no, no lo digamos más fácil, se lo mira más fácil, pero lo que hace es ahorrar tiempo y también pues costo en algunas operaciones. Es más rápido en C, pero sí es un poquito más cercano a nuestro lenguaje natural y pues a la concepción de orientado a objetos, ¿no? Listo, muy bien, muchachos. Vamos ahora, miren que ahí hicimos digamos que un repaso por taller de programación 2, creo que es este. Vamos ahora a taller de programación 3 y 4. ¿Se acuerdan que miraban por allá? ¿Qué pasó después de que ustedes aprendieron programación orientada a objetos en consola? ¿Qué tenían que hacer? Lo de gráficos, prácticamente. Ajá. Pasamos a manejar ventanitas, botones, que los labels, ¿cierto? Miremos entonces a ver cómo es esta cuestión. Vamos entonces a agregar a este mismo programa, vamos a agregar una ventana. Para ello, no sé de pronto cómo lo trabajarían ustedes. Aquí pues como vamos a hacer varias cosas desde el código, pues vamos a construir también desde cero. Vamos a crear entonces una ventana. Para ello, igual, una clase, Java class. Aquí le vamos a decir mi ventana. Listo, así se va a llamar mi ventana. ¿Alguien se acuerda o ha trabajado así para crear una ventana de esta manera? Más o menos. ¿Qué tocaba hacer? Tocaba importar la clase JFrame. Ajá. Importarla, sí. Para ello debíamos escribir, ¿cierto? Una palabrita que se llama extends. ¿Y qué indica ese extends en la programación orientada a objetos? La herencia. Herencia de clases. Y ahí le decíamos entonces, usted va a heredar de una clase que se llama JFrame. Listo. Y JFrame es la clase que me genera ventanas en Java. Por lo tanto, si yo le digo a esta clase que va a heredar de esta de acá, en esta clase yo ya tengo una ventana. Vamos al elemento principal, vamos al constructor. Entonces vamos a crear el constructor, generémoslo. Listo. Bueno, yo le voy a quitar este throws porque no quiero delegar nada ahorita. Y le voy a decir, listo. Elementos básicos de una ventana, el tamaño, ¿cierto? Set size. Listo. Le vamos a decir que va a tener ancho y alto. Entonces de ancho le vamos a decir 600 píxeles y alto 300 píxeles. Algo más, el título. Entonces set title. Y aquí le colocamos un string cualquiera. Entonces le voy a decir, por ejemplo, ventana para mi carrito. Listo. ¿Qué más le colocamos? Digámosle que se la va a poder redimensionar, set resizable true. Listo. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a guardarlo y vamos a implementar un objeto de mi ventana, ¿cierto? Entonces le decimos por acá mi ventana, el objeto mb igual a new mi ventana. Listo. Compilamos a ver qué sucede. Finalizó. ¿Y la ventana? ¿Qué pasaría con la ventana? ¿Será que me falta algo? ¿Se acuerdan qué falta? En la clase ejemplo 1 todavía está conectada esa carro.java. Sí, tenemos un objeto de carro de mi carro, ¿cierto? Pero también tenemos un objeto de mi ventana. Las dos pueden coexistir perfectamente, no hay problema. Hay algo más que nos hace falta en cuanto al manejo de las ventanas, y es decirle a la ventana muéstrese.
Entonces recuerden por allá que teníamos un método setVisible true. Listo. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, ahí ya se muestra. Ventana para mi carrito. Vamos a hacer un cambio entonces. Vamos a decirle que ese elemento o esa visualización que no se produzca automáticamente, sino que se va a producir. Ah, bueno, ahí hay algo también. Miren que yo le di cerrar y el programa no finalizó. Ahorita arreglamos eso. Entonces vamos a crear un método que diga mostrar ventana. Public void mostrar ventana. Listo. No cambiamos ningún parámetro y ahí le decimos setVisible true. Y ahora, este de acá, perdón, aquí en ejemplo 1, le vamos a decir mb.mostrarVentana. Listo. Eso solamente como para ir escribiendo un poquito de operaciones en el código. Ahí se muestra. Perfecto. Hagamos que cuando yo cierre, también se me detenga el proceso. ¿Se acuerdan cómo es esa parte? ¿Cómo puedo hacer para que cuando yo cierre la ventana también se finalice el programa? Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Yo voy a utilizar la más sencilla, que es set close default close operation, y voy a utilizar una constante de jframe, jframe.exitOnClose. Ahí está, listo, ahí está. Vuelvo a compilar para mirar cómo funciona esa parte. Ahí está. Y ahora sí, voy a cerrar acá y finalizo también mi programa. Listo. Tenemos esa primera parte. Este import lo voy a borrar porque lo quité también de la delegación. Listo. Tenemos esa primera parte. Está ahí tal cual. Ya tenemos la ventana. Miren, ahora ¿qué quiero hacer en esta ventana? Quiero mostrar la información de este carro que tengo acá. Es decir, lo que me sale ahorita por consola en este system.out.println, quiero que se me muestre en mi ventana. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer esa parte, muchachos? ¿Con etiquetas? ¿Con labels? Ajá, muy bien. ¿En dónde colocamos los labels? En la clase mi ventana. Perfecto. Entonces, por aquí, digámosle, bueno, vamos a tener un JLabel, ¿cierto? JLabel. Lo vamos a llamar info. Listo. Y por acá, digámosle que va a haber otro método que se llama public void mostrar carro, y que va a recibir un parámetro que se llame string in. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrarlo? Entonces, primero vamos a inicializar nuestro JLabel. Para eso le decimos info de la clase JLabel. Por eso miren que ahí me coloca automáticamente el this igual a new JLabel. Y ahí me dice, listo, yo tengo varios constructores por el polimorfismo. Recibo un icono, recibo un string, recibo un icono y un entero, un string y un entero, un string, un icono y un entero. Entonces nosotros utilizamos el del string. ¿Y qué vamos a colocar? Lo que nos llega por parámetro, la información que llegue por parámetro. Lo voy a cambiar. Info carro, lo voy a decir. Info carro. Aquí y acá. Info carro. Listo. Listo, ahí lo tengo. Y ahora para que se visualice en mi ventana, pues tengo que agregarlo, ¿cierto? A la ventana. Entonces le digo add component y le diría label. Listo. Finalizo y miremos a ver. Bueno, hay que mostrar, ¿no? Hay que invocar el método. Aquí ya mostré la ventana, ahora le digo nb
punto mostrar carro. Mostrar carro y me dice, ah, bueno, yo le muestro el carro, pero dígame la información. Entonces le decimos de mi carro, punto, mostrar datos. Listo. Ejecutémoslo, a ver qué pasa. No me aparece mi label, ¿cierto? ¿Dónde está? No está aquí mi label. ¿Qué será que nos falta? Pues miremos. Miremos si yo me olvido de algo o si nos falta en efecto. Mostrar carro. Aquí está, mostrar carro. Ajá, se lo crea. Listo. Hasta ahí está bien. Ya sé qué es lo que nos falta. Vamos a agregarle, o bueno, vamos a hacer una modificación en el layout. Vamos a decirle que la ventana no va a tener el layout por defecto. Entonces le vamos a decir lo siguiente. Set layout null, y acá al label, bueno, que esto ya puede sin this, vamos a decir info.setBounds, decimos, bueno, la posición en X, digámosle 100, la posición en Y 50, que sea de 20 de 200 de ancho por 20 de alto. Miremos a ver si ya se muestra. Ahora sí, miren. Ya le quité el layout que me estaba colocando por defecto. Y ahora ya lo coloqué en la ubicación que yo tengo. Y ahí es donde yo quiero que notemos algo. Vamos a notar lo siguiente. Y esto va a ser muy importante pues para el desarrollo de la temática del curso. Me voy a quitar un momentito la lupa. Listo. Voy a sacar un recorte de aquí. Y esto de pronto es algo para que ustedes lo recuerden también. Resulta que nosotros tenemos en las ventanas de Java un sistema de coordenadas también, ¿cierto? Que el sistema de coordenadas inicia aquí, en la 0, 0, 0 para X, 0 para Y, y va creciendo de esta manera. X crece de izquierda a derecha, y contrario a lo que nosotros dibujamos cuando estamos en matemáticas, en el plano cartesiano, Y crece de arriba hacia abajo. Nosotros casi siempre en Y lo que hacemos es que crece de abajo hacia arriba. Acá no, acá es de arriba hacia abajo. Por eso, miren, acá en el código yo le decía, listo, me voy a colocar en la posición 100 con 50, 100 para X, 50 para Y, digamos aquí, perdón, acá. 100 para X, de aquí a acá hay 100 píxeles. Y 50 para Y, de aquí a acá hay 50 píxeles. Y le digo además que va a tener un ancho de 200 y un alto de 20. ¿Y cómo se cuenta ese ancho y ese alto? El ancho cuenta desde aquí, desde donde lo inicio a dibujar hasta donde termino de dibujar, 200. Y el alto pues ya vendría a ser esta parte de aquí, este pedacito. ¿Listo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque así es como nosotros vamos a dibujar. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O lo que están viendo es completamente nuevo? Sí, sí, ya hemos visto. Listo. ¿Todos han trabajado de esta manera o de pronto alguien de ustedes trabajó utilizando el editor de interfaces? No, profe, yo utilicé el editor de interfaces. Listo. ¿Alguien más? Profe, yo también con el editor de interfaces. Perfecto. Profe, ¿podría mostrar la clase ventana, lo último que hizo? Claro que sí. Este de aquí fue lo último que dije, mostrar carro. Bueno, en el editor de ventanas se trabaja prácticamente en esencia el código que se produce por abajo es el mismo.
claro que se aumentan algunas cosas que no suelen ser muy necesarias. Pero el comportamiento pues ya lo describimos nosotros en código. De igual forma, de pronto no se vayan a preocupar, muchachos, los que han trabajado exclusivamente con el editor de ventanas, puesto que vamos a hacer, no es que vayamos a hacer los formularios y las tablas, no. Vamos a utilizar simplemente el área de la ventana como un área de dibujo. Aquí pues es como para que nos acordemos de pronto de los elementos y de cómo se creaban las ventanas, los elementos dentro de las ventanas, etc. ¿Listo? Vamos entonces ahora, lo que quiero que hagamos es agregarle un botón. ¿Cómo podemos agregar un botón? Un botoncillo, ahí digamos que el botón deba quedar, vamos a hacer lo siguiente. El botón lo vamos a colocar aquí a la derecha de este mensaje y va a tener la funcionalidad de limpiarme el texto, de colocarme datos vacíos que me diga. ¿Cómo podemos hacer? Vamos por partes entonces. Primero, solucionemos el problema de agregar el botón, ¿cierto? ¿Cómo agregamos el botoncito? ¿Cómo lo agregaríamos? Ahí tenemos la clase completa. ¿No? ¿Nadie? ¿Ya iniciaron a tomar el cafecito? Bueno, yo como todavía no he iniciado, pues les voy comentando. El botón lo podemos agregar de la misma forma como agregamos el label. Entonces, ahí en lugar de un JLabel, pues vamos a tener un JButton. Voy entonces acá, le digo JButton. O JButton sería la pronunciación correcta. Y aquí le digo BTN, simplemente. Vamos a hacer otro método. Esto lo hago simplemente con el fin de practicar la parte de los métodos, que ustedes lo practiquen. Vamos a decirle public void mostrar botón. Listo. Y aquí vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el label info. Entonces le vamos a decir btn igual a new btn, a new jbutton. Y aquí tenemos diferentes constructores. ¿Cuál de esos se les ocurre que nos sirve más? O que podríamos usar de manera más sencilla para crear ese botón que diga limpiar. Tenemos 5 posibles constructores. ¿El que dice action? No. Bueno, podríamos usarlo también. Sí, solo que ahorita queremos colocarlo con el mensajito. Que diga limpiar ahí. ¿Con cuál? Entonces el tercero, el string. Ajá. String. Esto de aquí. Listo, y aquí le colocamos limpiar. Perfecto. ¿Qué más hacemos? También, ¿cierto? btn.setBounds. setBounds. Y ahora sí aquí viene lo raro. Queremos que se ubique a la derecha del label. Y miremos las coordenadas del label. Están aquí, miren. Estas son las coordenadas del label. Entonces, ¿cómo hacemos para dibujarlo? Recuerden que va posición en X y posición en Y desde donde inicia a dibujarse el elemento y el ancho y el alto que va a tener el elemento. Entonces, ¿qué datos debería escribir yo aquí, en este setBounds del botón? Ahí sí ayúdenme. Podría ponerle un 130-25 de las coordenadas. A ver, miremos. 130, 25. Pues sí, como para que queden... Pues para que quede al lado sería el mismo 50, ¿no? Porque en lleno no cambiaría. Sí, estoy de Pero acuerdo. yo creo que voy a poner más, o sea, más arriba de lo que salió la label, pero un poquito más al lado. O sea, no mucho, sino un poquito nomás. Ajá.
hacia el lado, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos hablando de la coordenada en X. O sea, cuando Pero el decimos hacia el lado, 130, hablamos de X. pues es que el 130 es el X. Ajá. Y el 50 es el... Si se supone que el 100 en 100 empezó a escribir lo anterior, ¿no quedaría como encima del 130? O no Sí, sé qué tal. sí, señores. Yo por eso le decía 25 para que queden más de arriba, no encima. Miremos a ver cómo está. Ojo que queremos colocarlo al ladito del label, ¿no? Listo. Y de ancho, ¿cuánto le ponemos? Bueno, aquí colocámosle 100. Y de alto, colocámosle 25. Miremos a ver cómo queda ahí. Ejecutémoslo. No queda siquiera. ¿Qué nos falta? Nos falta agregarlo, ¿cierto? ¿No? ¿Ah? Le decimos add. Aquí le decimos btn. Listo. Agreguémoslo a ver cómo nos quedó ahí. Ah, bueno, voy a finalizar esta. Tampoco está. A ver. ¿Qué más nos falta? Ya está agregado, ya está todo. Nos falta invocar este método de aquí. En la clase principal no toca Exacto. colocarlo. Muy bien. mostrar botón. Listo. Y ahora sí. Ahora sí debería salir. Bueno, vamos a finalizar esto de aquí. Listo. Ahora sí sale limpiar. Pero miren dónde sale. Nosotros lo queremos colocar aquí al ladito. Entonces debemos recalcular estas coordenadas, ¿cierto? ¿Cómo las recalculamos? Miremos en dónde inicia. Decíamos, bueno, el label inicia desde la posición 100 para X y va a tener un ancho de 200. Por lo tanto, ¿en dónde deja de dibujarse el label para X? 300. Exactamente, en 300. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, coloquémoslo en 310. En Y, para que nos quede ahí al ladito, podemos manejar el mismo Y. Y aquí pues sí ya podemos dejar estos iguales. O bueno, colocarle 20, solo que cuando se colocan muy pequeñitos los botones se suele reducir el texto. Eso, ahí miren. ¿Qué pasa si yo le coloco más datos acá? En el texto. Entonces ahí ya me va a ocupar los 200 píxeles y ya tiene esto de aquí. ¿Listo? Y ahora queremos hacer que cuando se haga clic en este botón, se quiten estos datos de aquí. ¿Alguien se acuerda cómo se hace? Bueno, ahí hay que agregar un evento al método, ¿no? Al botón, perdón. Entonces, para ello, voy a hacerlo yo aquí. Bueno, aquí ya está ubicado. Vamos a decirle btn. Punto. Siempre me olvido. Set mouse listener. O add mouse listener. Add mouse listener. Ajá. Le decimos add mouse listener. Le agregamos un escuchador. Le decimos new. Ahí vamos a crear una definición anónima de el mouse event. Mouse adapter. Creo que es. No me acuerdo. Mouse. De mouse listener. Ahí se crea una definición directamente. Para que no nos pida delegación, vamos a comentarear todas estas que dicen true new. Este comentareo. Esta comentareo. Este de aquí también la comentareo. Listo. Aquí. Listo. Y ahora sí le voy a decir cuando me haga clic, ahí, cuando se haga clic con el mouse, le voy a decir a info. Entonces info.setText
datos vacíos. Listo. Inventamos. Perfecto. Miremos a ver. Listo, ahí está. Limpiar. Listo, datos vacíos. ¿Funcionó bien? Perfecto. Ahora bien, hagamos un último ejercicio. Un último ejemplillo ahí. Coloquemos otro botón que sea volver a cargar. Entonces, cargar, imaginémonos otro botón cargar. Debe quedar abajito del botón que ya pusimos. Entonces, voy a copiar yo esta instrucción. La metemos aquí, btn2, voy a colocar. Y voy a duplicar, bueno, trabajemos en este, mostrar botón. Vamos aquí, que diga btn2 igual a new jbutton. Acá le vamos a decir cargar setMounts. Aquí es donde quiero que me ayuden. ¿Qué coordenadas le colocamos? Si quiero que quede abajito, ¿qué coordenadas le cambiamos? 50 por, sería 50, 70, 80 podría ser. Listo, perfecto. ¿Sí comprendieron todos de dónde sale este 80? Porque si es... Sí, profe, hay que sumar las coordenadas del botón, de la posición del botón, donde inicia, que serían las 50 más las 20 que ocupa de ancho. Exacto. Se dice, si inicio a dibujar en 50 para y utilizo 20 píxeles, sería en 70. En 70 termino de dibujar el botón. Y por margen, pues se dejan 10 píxeles más, por lo tanto le decimos que inicie a dibujarse en 80. Y para X, pues lo dejamos quietico para que quede en la misma posición en cuanto al eje X. Y de tamaño, pues también igual. Y ahora le decimos Add Mouse Listener. Prácticamente este mismo. Le decimos btn2 add mouse listener. Le decimos new mouse listener. Mouse listener. Este de acá. No. Ah, sí. Listo. Comentaríamos todas estas. Muy bien. Este de acá pues lo podemos comentar y borrar. Y ahora aquí le vamos a decir lo mismo que tenemos acá. Entonces le decimos label info.setText. Y ahora sí, aquí nos falta algo, ¿cierto? Nos faltan los datos del carro. Para ello pues podemos decir, bueno, acá necesitamos otro atributo que sea de tipo string, que se va a llamar carro. Listo. Y cuando nos digan por acá mostrar carro, este parámetro que nos llega por aquí lo vamos a guardar en ese string. Carro igual a infocarro. Listo. Y ya cuando se vuelva a cargar, entonces aquí le vamos a decir carro. Listo. Miremos a ver. Ah, bueno, este se me quedó sin finalizar. Miremos esta parte de aquí. Ahí está. No está el botón. ¿Qué le pasaría? Miremos a ver los datos vacíos. Agregar, profe. Ajá. Falta agregar el botón. Aquí vamos a decirle control B y btn2. Muy bien. Voy a autoidentar, miren, ahí está esos dos botones en la misma línea, le digo Alt Shift F, listo, me organiza eso, me organiza otras cosas feas que ya había hecho por acá. Eso les recuerdo, es un elemento que suelo tener muy en cuenta en la calificación de los ejercicios. Ahí está, y ahora se me perdieron los dos botones. Bueno, es cuestión del graphics. Esto lo vamos a mirar también. Ahí verán, cuando lo ejecuto, a veces no se me grafican, entonces si paso el cursor por acá, ahí se me van a graficar, pero es cuestión de
de la secuencia de dibujado de estos elementos de acá. Entonces le digo limpiar, cargar, limpiar, cargar. Si le digo nuevamente cargar, pues me va a colocar lo mismo y limpiar aquí. Listo. Miren que no es nada complicado ni nada tan desconocido como lo que ustedes habían trabajado de pronto en el caso de los compañeros que trabajaron utilizando el editor de ventanas. Igual esto ustedes lo programaban también, ¿cierto? Entonces lo pueden trabajar sin problema. Ojo, este es un pequeño recuento. Aquí hicimos un recorrido pues, por las diferentes programaciones, pero hacía en avión supersónico. Porque ya en la próxima clase vamos a trabajar un poquito de esto. Entonces, ¿qué les recomiendo si de pronto para ustedes fue muy desconocido lo que vimos acá? Que creen su proyecto desde cero y procuren hacerlo recordando lo que vimos aquí. Obviamente yo les voy a compartir este código en la plataforma para que lo puedan utilizar. Pero a modo de ejercicio procuren hacerlo ustedes solitos sin mirar el código. Si ya ustedes dicen, no, me olvidé aquí y ya no me acuerdo, pueden mirar el código y volverlo a visualizar para lograr construir esa parte. ¿Listo? ¿Tienen dudas, muchachos? Profe, ¿el proyecto es libre? ¿El que toca hacer? Sí, pues igual este ejercicio que les dejo de práctica no es tarea, muchachos. Pueden hacerlo ustedes como quieran, si quieren de carro, si quieren agregarle iconos a la ventana, lo que quieran. Lo importante de esta parte es practicar. ¿Por qué? Porque ya en la próxima clase, si quiero de pronto, si tienen alguna duda, que me la digan, porque ahí ya voy a hacer un ejercicio utilizando la biblioteca gráfica y dibujando, pues en mi caso voy a dibujar unas lineecitas, unos circulitos, y la tarea pues va a ser que ustedes dibujen una casita sencilla, así como las que dibujábamos en la escuela. Pero ya quiero que lleguen como nuevamente con esa destreza de escribir en Java. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, voy a hacer una revisión rápida de lista, puesto que ya se nos acabó el tiempo. Entonces recuerden, cuando yo llame a lista, pues me dicen presente o me escriben por el chat también, que yo miro el chat. Bueno, vamos por acá. Ahí está. Listo. Entonces sería hoy día. Listo. Vamos con Acosta Alexander Gabriel. No está. Bueno. Benavides Armero Aida Yanira. Benavides Armero Aida Yanira. Benavides Torres Lenin. Benavides Torres Lenin. Bravo Muñoz Joan Sebastián. Presente, profesor. Muchas gracias. Chamorro Benavides Héctor Alirio. Chamorro Benavides Héctor Alirio. Chintal Coral Edwin Alberto. Aquí, profe. Gracias. Coral Marcillo Joan David. Coral Marcillo Joan David. Cuasquer Teput Guillermo Pedro. Cuasquer Teput Guillermo Pedro. Figueroa Palma Wilson Fernando. Presente, profe. Gracias. Guerra Pasichaná Cristian Rubén. Presente, profe. Muchas gracias. López Hueput José Armando. López Hueput o Geput, no sé bien la pronunciación. José Armando.
López Ruano Danica María. Presente, profe. Gracias. Mora Portillo Jailin Dayana. Presente, profe. Gracias. Moreno Ramírez John Fernando. Presente, profe. Perfecto. Mueces Mayama David Fernando. Presente, profe. Muy bien. Muñoz Tenganán Daniel Fernando. Presente, profe. Quemaj Ibarra Andoni Ferney. Presente, profe. Gracias. Quiroz Rosero Yolima Garley. Quiroz Rosero Yolima. Quistial Tucanes Henry Santiago. Presente, profesor. Muchas gracias. Rosero Zambrano Juan Diego. Presente. Muy bien. Villota Narváez Eiby Rodrigo. Presente, profe. Y Zambrano López Daniel Ibarra. Profe, el compañero Héctor escribe en el chat. Sí, vale. Muchas gracias. Ahí ya. Perfecto. Bueno, muchachos. Por hoy, pues eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, si tienen chance de hacer ese pequeño ejercicio para mañana trabajar en el ejemplo que vamos a hacer. ¿Listo? Que tengan pues una feliz tarde y ya nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, profe.